Esperemos que no. Sí, pues el mismo título, ahí Ujú, en la misma introducción, ujú, presentación que hace Mauricio Beuchot de este libro de Hechos e Interpretaciones, ujú. Fondo de Cultura Económica, en la misma introducción, pues hace ver, eh, pues que obviamente el título alude a pues se ha tomado incluso como aforismo, ¿no? De Nietzsche, de No, que Nietzsche, sí, 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 sí. hay hechos, Ajá. no hay hechos, solo interpretaciones, y advierte que eh, pues se ha abusado de la interpretación, diría él, equivocista de eso Ujú. que menciona. Relativismo, lo Sí, podemos. una Ujú. interpretación relativista de esa expresión de Nietzsche. Y pues hay muchos otros lugares, otros textos en donde Beuchot hace ver que el mismo Nietzsche sí pudiera tener una intencionalidad analógica en lo que dice, aun cuando sabemos que no es un filósofo sistemático, pero Ujú. hay, gracias pues a los estudios, ¿verdad? Que obviamente ya se tienen eh, pues que serán 100 años en números redondos, ¿verdad? De Sí, Nietzsche, sí, sí, sí. Ajá. pues hay toda una base con la cual podemos hacer esta hermenéutica analógica de Sí, Nietzsche. y déjame echarme un poquito para atrás, aunque dicen que uno es bueno y para agarrar vuelo. Pero que un paralelismo entre esta visión de Nietzsche, lo podemos encontrar en esa visión de Manuel Kant del nómeno y el fenómeno, ¿verdad? El evento en sí mismo, el mundo real, fáctico, al cual la visión de Kant es que nunca vamos a llegar a conocer. Ahí tenemos el hecho concreto. Bien. Pero es la representación simbólica, lo que posteriormente Husserl le llama el fenómeno, donde se circunscribe el marco de las interpretaciones. Y así, ¿verdad, Jesús? Me parece que los seres humanos, al menos en Occidente, nos movemos más en base a las interpretaciones que hacemos de los hechos que de los hechos mismos. No sé qué tan de acuerdo estés con esta afirmación mía. Hacemos más interpretación de la interpretación que del hecho. Sí, nos vemos más en base al mundo simbólico, a la representación que hacemos del mundo, que de los hechos concretos. Bueno, el carácter simbólico, si lo asimilamos precisamente a partir de Ricoeur y Ujú. todo pues de Beuchot que lo sigue. Dilthey. eh, no sé si Dilthey también, pero el símbolo que Beuchot en este caso lo tiene, digo, hace de la hermenéutica analógica una hermenéutica simbólica, Ujú, porque ujú. ahí cita literalmente lo que literalmente dijo Kant, que lo más analógico es el símbolo. Ok, ok. Pero también el símbolo no es, precisamente porque lo más analógico es el símbolo, no se queda en el tratamiento que han hecho como exclusivamente metafórico del símbolo. Ok. Y ese abuso de la metáfora hace que el símbolo no tenga referencia, es decir, que el símbolo no conduzca a la realidad. Entonces, el símbolo es un medio para precisamente llegar a la realidad.
para una precisamente comprensión ontológica de la realidad. Mm, Sí, sí, si me permites tantito, ajá. creo que Coret menciona, el problema del símbolo es que no precisa necesariamente una sola significación. O sea, puede ser multifásico en ese sentido. Es que, Y así sí, es que la condición es la polisemia. exacto, ajá. Si no hay Los polisemia, múltiples significados. si no hay polisemia, ¿para qué queremos hermenéutica? Y la polisemia, yo creo que en el lugar en donde precisamente es, no sé si estará bien dicho decir que se cohesiona, es en el símbolo, ¿no? Eh, Ujú, bueno, pues es que también en el ámbito de la hermenéutica, finalmente el ser humano termina, y yo creo que en ese sentido es por donde haces el planteamiento. Ya en el ámbito de la hermenéutica, el ser humano es definido precisamente como un animal simbólico. ujú, Aunque, bueno, creo que hay como dos vías que obviamente la hermenéutica analógica las concilia si es que en su momento ni hubiera siquiera el interés. Son dos pensadores. El más conocido que define al ser humano como animal simbólico, pues es Cassirer, ujú, Ernst Cassirer, y el otro, creo que es más joven todavía, Luis Sencillo, ¿no? Es aunque Cassirer, pues la primera, vamos a decir, intención de su tratamiento del símbolo y de esta definición del ser humano como animal simbólico es más cultural que antropológica, ¿no? claro. Pero Ujú, al final del día, pues es material que ha conducido a esta idea, ¿no? Del ser humano como animal simbólico. ujú. Digamos, animal de representaciones. Y para ponerlo más en el contexto que estamos hablando, de interpretaciones. Y si me permites un poquito ampliar este panorama que estoy intentando precisar, pues lo que se circunscribe a la misma interactividad humana. No por nada, gran cantidad de conflictos humanos se deben a las distintas interpretaciones que se tienen de un mismo hecho. Sí, Sí, y donde se genera un posicionamiento personal en relación al hecho mismo, y lo cual a veces es un problema mismo que tiene que ver con las posiciones diversas que existen ante un determinado hecho, que evidentemente no está exento de valores culturales, no está exento de esquemas de pensamiento, no está exento de claves simbólicas, de todos los eventos que discurren en una cultura, políticos, religiosos, históricos, etcétera, el cual, fíjate lo que menciona Bouchot, ¿no? Un aspecto es la hermenéutica equivoquista, la otra que es desde corte positivista, no recuerdo cómo se llama, univocista, que le llaman. univocista. Bueno, mientras exista una visión univocista de la realidad, evidentemente los conflictos se disminuyen en torno a las apreciaciones, pero que tenemos mayor cantidad de herejías, por decirlo así, más cantidad de gente inconforme con tener una visión sola, y por eso la otra cuestión, la equivoquista, implica la ampliación de interpretaciones. Sí, esta hermenéutica univocista que él le llama, este, pues es para seguir en la línea crítica de pues, lo que tradicionalmente en la filosofía contemporánea denominamos como caída de metarrelatos, por ejemplo. Ajá, 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 sí, sí, La sí, caída de sí. los metarrelatos, el fracaso de la razón. En ese sentido, pues Beuchot le da la razón a toda esta bloque
o elenco de pensadores posmodernos. Ahí, Ujú, en cuanto puedas, porque es una síntesis que yo no la veo que la tenga alguien más. Se llama Historia de la filosofía en la posmodernidad. ok. Así se llama el texto ¿De eh, quién es? de Beuchot. Se llama, Ah, perfecto. se llama Está Historia padrísimo, ¿eh? de la... Me encanta el título. Sí, se llama Historia de la filosofía en la posmodernidad, es de él, y ¿Qué editorial lo puedo encontrar? se Disculpa. llama, a eso iba, es la editorial Torres Asociados. Ok. Ujú, Déjame, te paso el contacto perfecto. del editor, Ujú, eh, porque tal vez te lo tenga que mandar él directamente. Pero ujú. o sea, digo, hay clásicos, ¿verdad? Que te dan, y bueno, pues ya Beuchot es un clásico también en los Ya, compendios ya, ya ya que tiene hay de la... autoridad. ¿Perdón? Ya tiene autoridad. Sí, Ya hablas pero una autoridad que se puede escuchar. sí, pero me refiero a que hay clásicos que te dan la historia de la filosofía antigua, Ujú, medieval, moderna, contemporánea, pero esto que da por denominarse posmodernidad, ujú. pues la verdad yo digo, si hay alguien que nos diga quién puede tener la síntesis eh, para actualizarnos, ¿no? Pero yo no encuentro a nadie más. Perfecto. Ah, ahí, digo, quizás el primer bosquejo me gustaría como un primer pensador que bosqueja es esto que tiene que ver con esto que se llama posmodernidad, sea el mismo Paul Ricoeur, Ujú, cuando denomina y se quedó ya como principio, ¿verdad? En la filosofía contemporánea, que habla de los filósofos de la sospecha, ujú. Marx, el Marx, Freud, Nietzsche y Freud, eh, y porque pues pues es uno de sus grandes aportes, ujú, es uno de sus grandes aportes de Paul Ricoeur, ¿no? Cómo hacer ver como en un núcleo a los tres, ¿no? En sus puntos de coincidencia. Y denominar esta filosofía precisamente como de la sospecha. Para ujú. hablar de eso, me gusta siempre empezar por tratar de distinguir entre lo que ya teníamos, aunque hay diversos modos de hacerlo, que es la crítica, y allí cuál sería la diferencia entre crítica y sospecha, ¿no? Ok. Yo creo que es uno de los modos en los que yo veo el aporte, en este caso, de Paul Ricoeur. Pero un historiador de la filosofía posmoderna, pues no he visto. Pues Beuchot creo que ya se hicieron 2 ediciones. Que yo sepa, no ha hecho una tercera. Quizás Pero, porque el término se está aplicando de forma muy novedosa, posmoderno, como entendiendo que la modernidad recientemente finalizó. Hay quienes dicen que hay una modernidad tardía. pues sí, Bien, pero yo, pues, si me permites, un hecho histórico que creo que catapulta la, el uso del término ya como para hablar de una cultura y ya no solamente de una escuela o una visión particular, es concretamente la caída del muro de Berlín, la entrada a la globalización. El mundo, honestamente, con tanta confluencia de culturas, se tiene que hacer relativista. Y el relativismo, desde el punto de vista epistemológico y moral, o ético, mejor dicho, es una de las connotaciones fundamentales del posmodernismo, de la posmodernidad más bien. Por eso es que no encontramos tal vez muchos autores
que lo actualicen en términos de lo que ha pasado desde el 89 o 90 a la fecha. Podemos decir que el primer posmoderno fue Nietzsche, con el Dios ha muerto, su famosa expresión. Pero fue una semilla que se tuvo que incubar durante todo el siglo XX. Hay quien habla que el siglo XX fue el siglo sin Dios. Y curiosamente, el siglo XX termina no en el 2000, termina en 1989. Y da inicio un procesamiento nuevo, una nueva cultura, una globalización que implica toda esta cuestión de la posmodernidad actual y evidentemente da pie a una hermenéutica equivocista. O sea, salimos de los grandes relatos, de la pérdida de la noción de la utopía y entramos a un mundo insondable de metáforas amplias, de grandes dificultades para lograr conceptos claros y precisos. Sí, ahí, pues yo veo muy clara esta estructura, pues creo que puede dar más que para una simple didáctica el que la modernidad, pues yo la divido en tres grandes momentos, ¿no? El Ok. Renacimiento, el racionalismo y la Ujú. Ilustración. Y la ilustración, claro. Y, eh, y, y, y aun cuando puedan jugarse mucho con los siglos de los dos primeros periodos, el que ineludiblemente es el siglo de el siglo de la Ilustración, pues es el 18. De manera que el 19 es el siglo precisamente de la sospecha con ellos tres, ¿no? Ujú. Nietzsche y Freud. Allí empieza a incubarse todo este pensamiento ¿Me permites crítico. hacerte una pregunta respecto de estos tres? Ajá. Bueno, ¿por qué no se ha incluido en este pequeño círculo a agentes como Kierkegaard y a Schopenhauer? Bueno, a mi entender, Nietzsche supone a Schopenhauer, Sí, lo sí, supone. sí. Es Los decir, clasifica, sí, supera. lo supone, como luego se dice entre estudiantes de, de filosofía, todavía de licenciatura. Para que entiendas a Nietzsche, pues tienes que leer a Schopenhauer, ¿no? Y Ok, así te sí, va sí. haciendo. Ese Ahora, fatalismo, ¿no? sí, ahora Kierkegaard, mm, más bien él tiene su título como el padre, el iniciador de esto que se va a Del denominar existencialismo. existencialismo. Y la Ujú. palabra me parece que responde a tu pregunta. O sea, eh, estos son críticos de la razón y si Ricoeur dice que lo que hacen a través de su filosofía es sospechar, pues es sospechar de la razón. En el ámbito Ujú. moral, o sea, sospechar es como hacer metacrítica, ¿no? Es hacer la crítica de la crítica, es, eh, No pues, es como llevar la duda cartesiana a su es que lo que máxima pasa, expresión. es que lo que pasa es eso, ¿no? La modernidad se va a iniciar con ese escepticismo, Sí. que va a buscar la certeza, va a decir Descartes, pues clara, distinta e indubitable. Y esa certeza pues, la va a encontrar en las matemáticas. Ok. Y este conocimiento matemático, pues va a ser el conocimiento que nos va a dar, va a decir Beuchot, pues la interpretación univocista por antonomasia. Ujú. Y Sí, en, aunque yo también interpreto el conocimiento nuevo con toda esa herencia atomista, aristotélica, que es un monolítico bueno, de conceptos.
o sea, digo, si algo más hace todo el pensamiento clásico, Ujú, no sé, allí no quiero decir simplemente neotomismo, no quiero decir simplemente neoaristotelismo con ujú, McIntyre, pero todo este movimiento, no sé, clásico, es decir, que siempre está poniendo en diálogo, porque hay un tomismo, hay un aristotelismo, hay un pensamiento que por eso ya no se puede apreciar como clásico, porque es demasiado, como dices, monolítico. Y ujú. particularmente en la filosofía aristotélico-tomista, pues es eh, se mueven como en una especie de, dice Beuchot, de tomismo de manual. Yo diría más bien tomismo de catecismo, ¿no? Sí, es que son, Sí. son con todo respeto, pero son tomistas dogmáticos. De dogmas, sí, de dogmas. Es que más bien esa es la palabra, fíjate, más que monolíticos, son dogmáticos. eh, no saben, incluso de ellos mismos, pues hay quienes, esto de la hermenéutica analógica, pues no, o sea, son, ¿Cuál, verdad? sí, ¿Cuál no, tercera vía? no, ellos no entienden eso, incluso la analogía, ¿verdad? Que es tan explícita en el caso de, pues, de Aristóteles y de Santo Tomás, pues no la entienden de modo dialógico, inclusivo, sino exclusivo, que de por Sí. cierto es aquí en el texto em, uno de los temas, pues es que es el segundo tema, sentido de una hermenéutica inclusiva, ¿no? Ujú. Es lo primero que ven precisamente en la hermenéutica analógica, perdón por decirlo así, bien hecha, ese esfuerzo por el diálogo y la inclusión. Sí, sí, sí. Pero hay claro que en ese sentido hay un tomismo univocista que es Ujú. bien dogmático, bien de plano lo usan pues para hacer como un catecismo, no sé, ahí. Y Sí, lo entiendo, no en el sentido de catecismo para que los niños lo aprendan, sino una serie de principios fundamentales que no quieren objeción, no admiten objeción, para lo, dar solidez a una doctrina, permíteme un tantito, que me parece que es el eterno conflicto entre protestantes y católicos, más allá de la autoridad papal y la cuestión de la corrupción de la iglesia de la que protestó Martín Lutero. El problema fundamentalmente era ese que mientras la iglesia católica establecía al magisterio como la única posibilidad de interpretación de las verdades sagradas, el protestantismo se abre a un relativismo basado en la sola interpretación de la escritura, y estamos ahí viendo dos versiones en términos de religión, de cristianismo, de teología, de esta visión de una hermenéutica, como dijimos, univocista, versus una hermenéutica equivocista, o sea, sin haber una tercera vía. sí, el, eh, a un univocismo le respondes con otro, pues con este tipo de tomismos, ¿no? De, Uh -huh. de esta gente, o sea, nunca están, nunca, es que esos tomismos son muy fáciles de detectar, simplemente no están en diálogo, no están en diálogo y
literalmente condenan, literalmente descalifican, Sí, 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 sí. etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí también hay un modo de hacer ver el univocismo en, pues me gusta mucho llamarle o así, ¿no? En el pensamiento clásico, ¿no? En esta escolástica, ¿no? Ujú, Y Kierkegaard, eh, más que hacer una filosofía de la sospecha, aunque sí tiene una crítica bastante aguda hacia el estadio hedonista del ser humano, es decir, va a ser un existencialismo de corte ético ujú, y que viene y aquí están los puntos pues novedosos, ¿no? Ok, aquellos haciendo ver el fracaso de la razón, pero Kierkegaard dando solución, ujú, porque está haciendo ver, está abriendo, ¿verdad? Las puertas, está tejiendo una filosofía eh, que, que, que responda al sentido, que claro. es precisamente lo que se necesita y ya no seguir en esa línea pues simplemente criticista que si no tiene de por medio la cuestión del sentido, pues a lo que conduce más bien es a esto que han dado por llamar niquilismo pasivo, ¿no? El- Sí, la pero, angustia, que pero la bueno, lo angustia, pero la menciona. angustia de Kierkegaard, que él inaugura el tema, es una angustia ética, es una angustia que se coloca como un espacio para el sentido. No es una angustia que conduzca a la muerte, El ¿verdad? nihilismo. Porque pues ese es el niquilismo pasivo, ¿no? El Ujú, activo, pues es el que reconstruye. En ese ujú. sentido, pudiéramos decir de Kierkegaard, ¿no? Si hay un niquilismo por la angustia, es activo, reconstruye. Sí, estoy tratando de correlacionarlo años más adelante, décadas, con la visión fatalista de Sartre, la visión del absurdo de Camus. La, la, Siguen la escuela de la sospecha, sobre todo de ujú, Nietzsche. de Nietzsche, sí, 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 Siguen, sí. siguen esa escuela. eh, ajá. Ese eh, es el punto ahí, ¿no? Yo el siglo XX lo coloco más bien en el hecho hablando de hechos e interpretaciones, ujú, del 9/11, el sí, ataque, el ataque a las torres allá en Nueva York, el World Trade Center. Es allí donde coloco el inicio del siglo XXI y creo que conecta con el esquema que me estabas diciendo del 89, decías, sí, de diciembre del 89, la caída de... porque sí, porque mencionas un elemento que precisamente se ataca ahí, que es la globalización. Ujú, ujú, ujú. Es la erupción de la humanidad del otro lado del mundo, ¿no? Sí, En Occidente, y atacando un símbolo del poderío norteamericano o imperialismo, del imperialismo norteamericano, que eran las Torres Gemelas. así es.